Buenas tardes. Bueno, Bienvenidos a esta cátedra del Grupo de Pensamiento en Formación Médica Humanista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que se realiza en apoyo a la construcción de la agenda de la Facultad 2141, Humanismo y Civilidad. Para quienes por primera vez asisten a esta cátedra, quisiera recordarles o darles a conocer cuál es uno de nuestros objetivos como grupo de pensamiento en formación médica humanista, y es buscar la reconstrucción colectiva de la identidad del médico en la sociedad colombiana actual y particularmente de nuestro egresado de la Universidad de Antioquia, que con seguridad, conociendo al expositor del día de hoy, nos va a hablar de este asunto de la identidad del médico y ya va a adicionar la identidad del profesor universitario. En el día de hoy tenemos al doctor Carlos Alberto Giraldo, médico psiquiatra, especialista en psicoanálisis, magíster en ciencia política. Actualmente es el representante de los egresados de la universidad ante el Consejo Superior Universitario y es uno de los integrantes del grupo de pensamiento en formación médico humanista. El tema que él ha escogido es género y violencias hacia otra universidad, y esta sesión del día de hoy la hemos hecho 8 días después de la anterior. Lo usual es que la hacemos cada 15 días, pero dada la importancia la relevancia que ha tomado en el mundo académico, sobre todo en la Universidad de Antioquia en los últimos meses, el tema de las violencias basadas en género y violencias sexuales, hemos decidido hacer un ciclo también sobre esta temática que iniciamos el día de hoy con el doctor Giraldo. Carlos, adelante. bueno, buenas tardes para todos. Veo que los que están ahí todos son como mis amigos, así que hablar entre amigos es mucho más cómodo. Yo titulé esta conversación Género y violencias hacia otra universidad. Espero que en el transcurso de la conversación pueda justificar un poco el título. Esta presentación es como un pensar en voz alta. Alguien decía que cuando uno reflexiona es como si juntara sus partes. A mí me parece que es un buen dicho, no solamente en lo personal, sino también en lo institucional, porque es importante mantener y recuperar el pensar en lo institucional en medio de una situación y experiencia de fragmentación como la que estamos viviendo. De otro lado, pues el grupo de pensamiento en formación médica humanista del que hablaba Héctor y del que yo hago parte, está empeñado en proponer una reflexión sobre el destino de la Facultad de Medicina y por ende de la formación médica, tanto en lo local como en lo nacional. Y en este sentido es un grupo abierto que está a la espera de que otros profesores de la facultad hagan parte, lo mismo que profesores de otras facultades del país, y también que se sumen a nosotros los estudiantes en un impulso, pues digamos así, como de transformación. Cuando se presentó la posibilidad de este tema, fue una experiencia como curiosa, pero que me ha traído aprendizajes. El grupo decidió meterse pues en el tema como que está de moda en la universidad a propósito de la violencia basada en género. Inicialmente trató de contactar distintas personas para que lo hicieran, pero como eso se hizo sobre la marcha, entonces no fue fácil concretar a alguien. Yo tenía pues los apuntes de una disertación o de una conversación que había hecho en el Consejo Superior en mi calidad de representante de los egresados, con la idea de aportar algunos elementos para que ese ente, que es el que supuestamente tiene que regular todos los asuntos que pasan en la universidad, pudiera tener elementos
de juicio para tuviera en consideración pues elementos del juicio que yo estaba planteando para las decisiones que tenía que tomar. Entonces yo le propuse al grupo que yo tenía eso, que si no había pues otra opción yo lo podía presentar, pero fue curioso porque por un lado la respuesta de algunas personas que cómo así que un hombre iba a tratar ese tema. Por otro lado, los amigos me decían, y las amigas, no se meta con eso, que usted puede salir mal librado. Igualmente, otros más salieron en mi auxilio y me pasaron una bibliografía que me tomaría por lo menos un sabático revisar. Y mis amigas feministas también vinieron pues en mi auxilio. Así que prácticamente hice como un curso intensivo después de haber cometido la decisión de proponer como estas reflexiones en este espacio. Para empezar, voy a enunciar la conclusión. Así desde el comienzo, pues se van a dar cuenta de hacia dónde va mi presentación, que para utilizar un término de moda es una presentación disidente, en el sentido de que no casa con lo que habitualmente se está tratando, la manera como está tratando este tema pues en la universidad y en la facultad y en otros espacios. Ya les decía pues que el debate inicial se hizo en el Consejo Superior y allá hubo dos anotaciones que fueron muy importantes para mí y que fueron reveladoras que les voy a comentar. Como estábamos en un entorno en el que se discutían los diferentes problemas que afectan la convivencia universitaria, no solamente es el asunto de la violencia basada en género, sino que hay otros asuntos muy importantes de la convivencia de los cuales se ocupa el Consejo Superior. Alguien apuntó que se había hecho una investigación, no logró decirme muy claramente las referencias, sobre la base de la pregunta, ¿por qué en la universidad no pasan más cosas? Dado el entorno disfuncional en lo social y lo familiar, de donde provienen buena parte de los jóvenes que llegan a la universidad. Esa es una excelente pregunta y esa ha sido una obsesión mía en la investigación hace rato, aunque no he logrado pues hilar cosas en torno a eso, pero algunas que les voy a comentar. Porque efectivamente, para los que no están al tanto, la Universidad de Antioquia recibe estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 fundamentalmente, de la ciudad, del departamento y del país. Entonces ahí se concentran, digamos así, muchas de las desventajas y las adversidades propias de la sociedad de los muchachos que llegan. Por eso esa pregunta es una pregunta bastante interesante. Y quien lo comentó decía que la razón por la cual no pasan más cosas es debido al profesor. La función protectora, cuidadora que cumple el profesor. A mí eso me pareció muy interesante. Y entonces yo a propósito de esa intervención planteé que lo que se trataba entonces era de ponerle intencionalidad a lo que hace el profesor, en ese sentido, en su función protectora. Él mismo no sabe que cumple esa función de sostener al estudiante en su ser, y al ponerle pues intencionalidad a esto se generaría una nueva razón pedagógica. Me parece que ahí está, y esa es como la propuesta que yo hago, es a lo que le voy a dar como vueltas, porque me parece que para mí es muy revelador. De aquí se deriva la conclusión y la propuesta de que como respuesta a la crisis es necesario un nuevo pacto social centrado en el aula que conduzca a la construcción de una ciudadanía democrática que permita tramitar los desencuentros de todo tipo que se generan allí. Porque miren una cosa que es interesante, nosotros sabemos, yo pues más por mi deformación profesional, que la protección y la violencia van juntas. Esas cosas van de la mano. El Estado, por ejemplo, ejerce la protección a través de la violencia. Y siempre existe la posibilidad del exceso en la violencia en el Estado que la ejerce a nombre de la protección. Por otro lado, la familia es lugar de protección, pero al tiempo es el lugar del maltrato y del abuso infantil. Y además espacio de la violencia intrafamiliar. O sea, que hay una coexistencia de esas dos cosas, tanto de la protección como la violencia, y yo creo que poderlo pensar así nos ayuda como a avanzar en una reflexión más atinada con respecto a este asunto de la violencia basada en el género
y la función cuidadora del maestro, en el cual se concentra el cuidado, pero también el ejercicio de la violencia. Por otro lado, en el grupo de investigación al que yo pertenezco, que es un grupo sobre infancia, habíamos percibido la función protectora del maestro en la investigación que hicimos sobre prosocialidad y agresividad en niños de las escuelas populares de la ciudad de Medellín. Eso fue un asunto muy evidente, conmovedoramente evidente. Pero nos faltaron palabras para ser precisos en la observación. Nos pareció que esa era una función muy importante de los maestros, lo que hacía que la enseñanza pasara a un segundo plano. Y si uno se pregunta por qué los muchachos de esos sectores no les va mejor académicamente, esta es una de las explicaciones. No es porque ellos no tengan capacidad, no es porque sus maestros no sean buenos, es porque hay otras cosas muy importantes que tienen que atender y que el maestro aboca. Y el maestro, o sea, la enseñanza pasa a un segundo plano, pero el maestro sufre con su impotencia ante las dimensiones de la demanda de protección que hace un niño, digamos así, de las escuelas. Pero también está claro que son de esos lugares de donde llegan luego los estudiantes, los muchachos a la universidad. Ahí hay una suma pues de desventajas y adversidades por la que abarcan toda la trayectoria por la cual estos muchachos llegan a la universidad. Más adelante les voy a hacer un comentario sobre cómo trata ese tema Amartya Sen, porque me parece que es muy revelador. El otro comentario que se hizo a propósito de mi presentación tiene que ver con un trabajo que se llama Tenemos que hablar Colombia. Se estableció que en ese trabajo una característica muy importante de los jóvenes en nuestro país es la desesperanza. Es como otro ingrediente pues en toda esta reflexión. Y que entre las instituciones que les generan más confianza están las universidades. Y que los jóvenes tenían la tendencia a esperar de la universidad mucho más de lo que ella realmente le puede brindar. Eso coincide con algunas consideraciones que yo he hecho recientemente, también que he cometido recientemente sobre cuáles pueden ser los nuevos significados del término alma mater en ese sentido de cómo la universidad es vivida como un suministrador omnipotente, digamos así. Ambos comentarios nos acercan a la consideración sobre el lugar del profesor y de la universidad, que nos aportan elementos para establecer contextos explicativos y hacer más complejo el tema. Cuando digo más complejo es lo que yo decía ahora, que me parece que este es como una consideración disidente y que trata de introducir algunos otros ingredientes para pensar el asunto. Para curarme en salud puedo decir que yo no soy experto en género, ni en violencia ni en universidad, pero lo que me propongo es establecer una relación entre los tres términos. Yo creo que cuando uno logra intentar establecer relaciones, logra avanzar mejor en el conocimiento. Para promover una reflexión sobre la crisis por la que atraviesa la universidad. Yo diría que crisis, pero también escándalo, en tanto algo que sobrecoge, lo que está pasando sobrecoge y produce una ruptura. Un poco un paréntesis para las personas que están escuchando y que no están al tanto pues de lo que ha pasado. Hace unos 2 o 3 meses se vio sorprendida la universidad por la puesta en público de denuncias de acoso sexual que hacían alusión al hecho y al perpetrador. Hicieron público eso con el fin de visibilizar la situación y presionar la intervención de las autoridades universitarias. Alrededor de esto se presentaron asambleas de profesores y estudiantes, enfrentamientos con la fuerza pública, presencia amenazante de capuchados en el campus y daños en los bienes universitarios, particularmente la biblioteca. Eso es un asunto relativamente reciente, muy aparatoso, muy escandaloso, pero también eso mismo suscita e invita a la reflexión. ¿Por qué? Como ustedes saben, como les decía, pues aunque yo no soy un experto, sí tengo una recorrida de investigación en violencia
a través de la cual he aprendido a desconfiar de términos que tienen un carácter sustantivo. Por ejemplo, como el término género, como el término violencia e incluso como el término universidad. En vez de género, prefiero hablar de géneros. Incluso el término queer hace alusión a algo del orden de lo indeterminado. En vez de violencia, violencias. Y de ahí para derivar a escenarios de violencia, que es como la categoría fuerte de nuestra investigación, y contextos explicativos y lógicas explicativas. Esto es un poco, digamos, una ruta semántica, una ruta investigativa en la que yo he trabajado y que por lo tanto he ido adquiriendo como ese vicio de analizar como de esa manera. Bueno, por otro lado, hay una forma grosera de clasificar los discursos en torno a la violencia de género que pueden ayudar a la reflexión. Esto es de mi propia cosecha, pero digo que es una calificación grosera. ¿Cómo es que pueden llamarse un discurso de indignación y otro de reivindicación? Es posible que en algunos momentos se crucen los unos y los otros, pero quiero llamar la atención a que hay un discurso de indignación y otro de reivindicación. El de indignación corresponde a un sentimiento colectivo de rabia, desencadenado por una situación execrable, criticable, que creo comparte pues la comunidad universitaria. Yo creo que todo el mundo está conmovido con lo que está pasando. La indignación tiene un efecto de pega, que produce comunidad, un efecto de multitud, la multitud de los indignados. El efecto positivo de la indignación es que sensibiliza, produce un efecto colectivo de reproche, pero tiene la desventaja y es que genera un otro a excluir, un otro que puede ser un agresor potencial o que no está tan indignado como nosotros o que procede como si no lo estuviera. Ese otro es alguien que está por fuera de las fronteras de los que nos reconocemos como los mismos y debe ser efecto de sospecha e incluso de neutralización dado el caso. Yo cuando estaba pensando en esto me acordé que en Cóndores no entierran todos los días aparece la alusión a que en Tuluá, después de que mataron a todos los liberales, empezaron a matar godos tibios, un poco en esa idea de la construcción del otro que no corresponde con mi mismidad. El resultado es un apartheid social, pero también un apartheid epistémico. Este estado de ánimo produce como efecto la aplicación de la justicia como venganza. Incluso la venganza en vez de la justicia. Y ahí viene la expresión ajusticiar. Ese estado de cosas es propio de los entornos tiránicos. El otro discurso es de la reivindicación. Tratar por la vía normativa el tema. Es el recurso a la legislación internacional de los derechos humanos, a las normas nacionales, a las normas universitarias, a los protocolos de todo tipo, de MEN, de respuesta, de atención, etc. Pero cuando algo se trata por la vía legal, cuando la ley se coloca como mediación quiere decir que un elemento se coloca entre otros para modificar sus interacciones, de lo que habla es de que otras herramientas de mediación fallaron. O sea, cuando hay el recurso a la ley es porque antes de la ley hubo cosas que no funcionaron. Entre otras cosas, no son mejores países los países que tienen más legislaciones, más normas, más leyes. En este caso, las herramientas de mediación que fallan son las pedagógicas, digamos que son anteriores a las mediaciones legales. Incluso, nada garantiza que la intervención legal dé salidas. Nosotros tenemos mucha esperanza, en la universidad se habla mucho de eso, de que si el Consejo Superior saca su código, saca su norma, etcétera, etcétera, esto va a ser distinto. Pero hay algunos autores de la filosofía del derecho que hacen conversación en términos de que el paso por lo legal consolida lo que se quiere acabar y se genera una relación permanente entre la falta y su persecución.
Miren, por ejemplo, esto que lo encontré también, un código que se escribió en piedra y que fue dictado desde el mismo cielo, da lugar a que los confesionarios mantengan llenos y a que las indulgencias estén cada vez más valorizadas. Eso pues como una forma relajada de decir porque hay que sospechar de la ley. Pero hay otra alusión a la ley también de los filósofos del derecho que me parece muy interesante para lo que yo quiero introducir, y es que alguien dijo, yo no sé ya quién, porque lo leí hace mucho rato, que la ley es el poder de los que no tienen poder. Es una frase bastante elocuente. Entonces tal vez hay que barajar de otra forma las relaciones de poder en el aula. Así la ley cumpla funciones de suplencia. Es que no tengamos que hacer normas y legislaciones y códigos, etcétera. Habrá que acudir a los códigos y a los protocolos, pero atenuando la esperanza en ellos. En la consideración más elemental puede caracterizarse lo que sucede en la universidad como una perturbación de la convivencia, una avería del lazo social, un asunto relacional. Se puso en vilo la majestad de la función docente. Yo no sé si los profesores son conscientes de que aquí ese es un punto muy importante del que tal vez no nos hemos dado por completo por notificados. Se puso en palabras y en grafitis, se construyó una narrativa que revela la distorsión del papel de los profesores, de ser guías, cuidadores y modelos de identidad. Pasaron a ser depredadores. La perversión de la relación profesor-estudiante, que es la relación esencial en el acto de educar. Esto pone en evidencia el aula como escenario de la depredación. Pero una cosa importante es que esa depredación implica todos los entornos académicos e investigativos. También es la depredación en relación entre profesores. O sea, cuando hablamos de aula, hablamos desde campos de práctica, desde quirófanos, consultorios, salidas de campo, cualquier situación en la que haya una interacción entre profesor y estudiante y entre profesores. Y ese efecto de depredación tiene más alcances que la violencia basada en género. Allí se concentran todas las formas de vulnerabilidad y de segregación en el aula. Hay en términos de todas las formas de vulnerabilidad y de segregación, que se plantea en términos de que hay una suma de vulnerabilidades y segregaciones que se posan con mayor condición en unos sujetos que en otros, dependiendo de condiciones de género, de raza, de etnia, de condición social, de aspecto físico, etcétera, etcétera. Amartya Sen Amartya Sen, que es un economista, filósofo hindú, tiene una anécdota que yo no sé si es un experimento social que él hizo o fue un ejemplo que se le ocurrió para hablar de la segregación. Dice que si alguien va a una inspección de policía con corbata y con saco, le dicen, siga doctor. Pero si ese va con la camisa por fuera y con tenis, tiene mucho chance de que lo dejen encarcelado. Pues para hablar, digamos, un poco así exageradamente de cuáles son los efectos de la suma de las vulnerabilidades y la suma de las desventajas y las segregaciones que pueden operar en todas estas interacciones. En el debate sobre la democracia en la universidad se suele pasar por alto tratar el tema de la democracia en el aula. Creo que esa reflexión es muy importante en la actualidad para pensar la nueva universidad y para encontrar salidas a lo que hemos propuesto caracterizar como una perturbación de los vínculos, una alteración de la convivencia que tiene otras expresiones también dañinas, unas visibles y otras invisibles, que tienen como escenario el aula, como cualquier espacio de encuentro entre el profesor y el que cumpla funciones de profesor en relación con los estudiantes. Por eso es muy poco elocuente cuando se presentan las cifras de abuso, de maltrato en la universidad o en las investigaciones, porque hay necesidad como de refinar mucho las metodologías que permitan acercarse mucho mejor a un problema que tiene múltiples formas de expresarse
y de invisibilizarse. Bien valdría la pena plantear el análisis pensando en las manifestaciones de las personas y los grupos que expresan el malestar y reclaman respuestas con respecto a la violencia basada en género. Pensar eso como un síntoma. Pensarlo como un síntoma quiere decir que es una expresión de algo que está más allá e invita a un análisis más sistémico, a un análisis estructural. Por un lado se refiere a hechos, ya al comienzo les conté cuáles son los hechos que suceden desde tiempo atrás, los asuntos de acoso, la violencia basada en género, las segregaciones, las exclusiones, es un asunto de vieja data. No son hechos nuevos, no son hechos sobrevinientes, son consuetudinarios y con matices de visibilidad y gravedad, naturalizados en el acontecer universitario. Por lo tanto, yo creo que esto que ocurrió es un grito, es la expresión de un grito contenido, porque aparece el grito sin que simplemente sea un momento en el que haya más casos de abuso sexual o de violencia sexual basada en género, sino que es un momento en que por alguna razón el grito es posible. Una expresión aplazada de un malestar. Seguramente confluyeron circunstancias que hicieron ese grito posible. Uno de ellos creo que es la pandemia o sindemia, como le dice. Lo que caracterizó la pandemia fue poner en evidencia el deterioro generalizado del lazo social. Eso fue escandaloso, la revelación de que, como se presentó la pandemia, los médicos lo sufrimos mucho más de cerca porque además de que estábamos expuestos a la pandemia, éramos rechazados de los lugares donde vivíamos porque podíamos ser motivo de contagio. Les advierto que en mi urbanización lo que hicieron fue que hicieron una recolecta entre los vecinos, nos mandaron una torta a cada uno de los médicos que vivimos acá, o sea que eso no, pero en general en el mundo sí hay fue una expresión de un deterioro generalizado del lazo social. Además de una vivencia de desamparo, que esto es muy importante. La vivencia de desamparo fue una vivencia mundial. El grito del que hablamos es un grito de desamparo. Yo creo que es fundamentalmente eso. Como universitarios tenemos que entenderlo así para comprender por qué cualquier promesa de salida resulta insuficiente. Porque se trata de un grito, digamos, que sale de lo más profundo del ser humano. Esos efectos llevaron a anhelos de que el mundo no debería ser el mismo después de la pandemia. Y por supuesto la universidad tampoco. Pero tanto el mundo como la universidad vamos camino a ser los mismos de antes. Y a pesar de una cosa tan traumática como la pandemia, pareciera que como sociedad y como universidad no estamos dispuestos a recoger la experiencia con una intención transformadora. Por otro lado, el estallido social de abril del 21 fue una expresión juvenil de inconformidad. Es sumando pues, lo de la pandemia más lo del estallido social, fue una expresión juvenil de inconformidad que se desencadenó por motivos específicos, como fue la reforma tributaria del momento, pero que se convirtió en una expresión de un malestar generalizado. Un malestar generalizado y difuso de reclamo de un lugar en la sociedad y en las oportunidades por parte de los jóvenes. Una presencia muy significativa de las mujeres y con un respaldo social significativo. Ese malestar generalizado ha tenido también expresiones internacionales de jóvenes sin esperanza. O sea, este asunto de la desesperanza que yo veía al comienzo, expresaba al comienzo que se expresa en esa investigación sobre Tenemos que hablar Colombia, es un asunto que es muy importante también a nivel internacional porque hay una conciencia colectiva de que el futuro de los jóvenes no va a ser mejor que el de sus padres. Adicionalmente, la llegada de un gobierno alternativo, el de Petro, que se define como sobre la base del reconocimiento y el cumplimiento de los derechos, desata un impulso al reclamo y de hacerse valer decididamente, que se expresa en distintos sectores sociales. Entonces, todos han estado al tanto de que como con la llegada de Petro se desató un impulso a redimirse, a reivindicarse, a reclamar, a hacerse valer, que ha implicado invasiones de tierras y que tiene al gobierno de Petro en vilo. Por otro lado, el aula puede verse como campo de desarrollo de las violencias visibles e invisibles que se han institucionalizado en un orden educativo y una razón pedagógica
que se remonta a los orígenes de la escuela y que va cambiando de ropaje con los tiempos. La reforma de Córdoba del 21, ya llevamos un siglo, de que los estudiantes de Córdoba expresaban su inconformidad con el estado de cosas en las universidades. Y el mayo de 68 fueron reacciones justamente a eso, a las formas de poder y de violencia de la escuela y de la universidad. Se propone entonces que el concepto de democracia en el aula justifique la propuesta de la construcción de un nuevo ser de la universidad que se aplique al tipo de democracia pensable en la universidad. Esto es muy importante, digo, pensar en la universidad, porque es que la violencia avanzada de género y las discriminaciones en muchas ocasiones la universidad son muy parecidas al resto de la sociedad. Me parece que aquí tenemos que pensar es la violencia y la discriminación en el marco de lo universitario, porque es que ahí es donde nosotros podemos hacer una reflexión más cercana a nosotros mismos. Entonces, el concepto de democracia en el aula para justificar la propuesta de la construcción de un nuevo ser de la universidad que se aplica al tipo de democracia pensable en la universidad, como sería una democracia en torno al conocimiento, que significa no solo que el conocimiento esté disponible para todos y durante toda la vida, un conocimiento sin amos, que incluya la disponibilidad social del conocimiento, sino que la relación al conocimiento debe dejar de ser un espacio de poder apropiado por los profesores y profesoras y los de otros géneros también, frente al cual el estudiante tiene una condición subalterna que perpetúa la que el estudiante ya trae de su situación social, a lo que les asumí al comienzo. En ese sentido, esa subalternidad del estudiante en el aula perpetúa una condición que él trae desde antes. La profesora y el profesor en la condición de poseedores del conocimiento y el estudiante del lugar de la carencia y la evaluación como el instrumento fundamental del ejercicio del poder. Este modelo promueve una relación pasiva del estudiante frente al conocimiento y heterónoma en lo moral y en lo político, además de ser un terreno abonado para el ejercicio de distintas formas de violencia e inhibe la posibilidad de expresión del pensamiento y de expresión de la ciudadanía en el aula. A partir de ahí, hay algunas reflexiones que siguen que las recogí como de las lecturas en torno a lo que ha propuesto la UNESCO desde hace como 5 años y que ahora este año retoma nuevamente en el encuentro que hicieron en Barcelona. Una nueva definición de la universidad, del papel de la universidad, debería pensar que esta no puede seguir operando en un recinto hermético. Es preciso que se libere del doble síndrome del molino de diplomas de la universidad, que lo que hace es potenciar las posibilidades de emergencia de nuevos consumidores, y que lo libere del síndrome de la torre de marfil, para llegar a ser, por un lado, un recurso local de desarrollo y por otro, un centro de irradiación cultural. La Universidad del siglo XXI será, por necesidad, una institución de contenido cívico, dígase bien, y ha de desempeñar un papel decisivo en la profundización de la democracia. Por otro lado, en el siglo XXI es fundamental restaurar la autoridad del docente. Aquí es muy importante diferenciar el asunto de la autoridad con respecto al poder. Una cosa es deponer el poder y otra cosa es encarnar la autoridad. Esa, digamos, es una decisión que hace Weber, algunos no la comparten, pero yo creo que para el caso es bien importante. Restaurar la autoridad del docente. Claro, que se pierde cuando se pierde legitimidad. Condición sine qua non para que se realice la transferencia pedagógica. Si se altera la majestad de la función del docente, la transferencia pedagógica se afecta. Es hacerlo al profesor depositario de la autoridad académica, la autoridad moral, la autoridad legal y la legitimidad. Ese es el lugar del profesor en términos democráticos. Sin embargo, el profesor tiene temor que si se despoja de su condición de poder, pierde su lugar.
Y yo creo que ahí hay un debate importante. Obviamente estamos hablando de cosas que no son posiciones de los profesores, sino, digamos así, una especie de inconsciente colectivo profesoral. El fomento de la imaginación, la sensibilidad, la capacidad de soñar y disfrutar, la creatividad individual o colectiva, tienen que formar parte del contenido de la escuela, tanto o más que la adquisición de conocimiento. De este modo, la educación podría optimizar el potencial de cada cual. La democracia en el aula pasará por la posibilidad de que el profesor potencie las posibilidades de cada estudiante de desarrollar sus capacidades, pero también la posibilidad de construir comunidad. Retomando lo que había dicho ahora de la condición subalterna del estudiante que trae de su entorno social. Al ingresar, nuestros estudiantes traen un cúmulo de experiencias de segregación y exclusión, unas experiencias de adversidad y desventaja que deben ser tramitados en el aula a partir del reconocimiento, la libertad, la solidaridad y la responsabilidad, porque de otra manera su formación apunta hacia lo cognitivo y lo técnico, pero no en lo personal, y eso lo prepara mal para el ejercicio profesional. Lo que a mí me ha llamado mucho la atención en este punto es que cuando el muchacho sale a la universidad puede tener una condición cognitiva o experticia muy clara, pero frente a los otros se coloca en una condición subalterna. Tengo el caso pues de una paciente que hace algún tiempo tuve que en la competencia por el ascenso en un cargo en la institución donde trabajaba me decía, es que yo puedo competir con eso, pero como yo soy el de la Universidad de Antioquia, a mí no me van a dar el cargo. Eso es expresión de una persona, pero que es posible verla en una situación colectiva, donde ahí tenemos nosotros como profesores una responsabilidad muy importante, porque de alguna manera tenemos una forma de enseñar o de relación con la docencia que perpetúa la subalternidad del estudiante y no lo transforma en su ser, sino solamente en su conocimiento y su experiencia técnica. Finalmente, si aspiramos a que nuestros egresados sean agentes de reconciliación y de transformación social, tendremos que hacer del aula un espacio libre de hegemonías, donde la controversia, la crítica y la búsqueda de la verdad no tengan más consecuencias que la inclusión, la ampliación de la deliberación y de la razón. Bueno, yo dejo ahí para que establezcamos una conversación al respecto. Carlos, muchísimas gracias por tu exposición. Profesora Gladys Ariza. Buenas tardes, muchas gracias pues por la presentación, estuvo muy buena, muy provocadora, estoy de acuerdo en varios aspectos y retomando esa frase final del aula como un espacio libre de hegemonías, algún aspecto pues que me parece que es importante incluir en el análisis es precisamente el asunto de la dominación masculina, pues que decía Bourdieu, la hegemonía patriarcal, porque eso está muy presente pues en el aula y en todos los espacios universitarios, de investigación, y es lo que explica por qué los profesores abandonan esa función de protección que deberían tener y asumen esas perversiones que se traducen en violencias de diferentes intensidades, las más graves pues que llegan hasta pues el abuso sexual, la violación y todo esto. Entonces creo que ese asunto tenemos que ponerlo pues en discusión, la asimetría de poder pues que hay entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta el género, no como ese concepto de género masculino, femenino, no, sino el género como un concepto que alude a las relaciones históricas, sociales y culturales construidas entre hombres y mujeres, siguiendo la línea que
que propuso la historiadora norteamericana Joanne Scott y que han seguido otras filósofas y pensadoras como la española Lola Luna. Es decir, que el género no se refiere a que el género masculino, el género femenino o género según las diferentes disidencias sexuales, sino que el género se refiere a esas relaciones que se construyen entre las diferentes personas y que incluso las relaciones, por ejemplo, que construimos entre las mujeres o las relaciones que se construyen entre los hombres, hay asuntos que son relaciones de género, ¿cierto? Y el género, lo principal del género es el poder, ¿cierto? Obviamente el género no es una categoría que sirva para explicar todas las violencias, ¿cierto? Solamente una porción de las violencias, pero el poder sí es un asunto que si analizamos está en la base de lo que llamamos hegemonías y está en la base de por qué un grupo social o una persona intenta por el uso de la fuerza imponer su poder y eso termina siendo la violencia. Entonces creo que eso es un asunto muy importante que debemos analizar en ese momento y a mí me parece, como en cuanto a la conferencia, que ese asunto del grito contenido es muy importante cuando hablamos de las violencias hacia las mujeres y de las violencias de género, porque precisamente no estamos seguros de si han aumentado esas violencias o si es que ahora sí se están visibilizando, ahora sí las estamos denunciando y si las estamos también identificando, porque pues muchas de las mujeres aquí conmigo coincidirán que muchas veces hemos sido víctimas de violencia de género, pero en el momento en ocasiones uno no se da cuenta que eso es un asunto de violencia y cómo es que hay que reaccionar, sino que después es que cae en cuenta porque está muy naturalizada las relaciones hegemónicas, patriarcales y las asimetrías de poder entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, yo sí creo que pues hay muchos asuntos que podemos seguir debatiendo y obviamente me ofrezco pues para seguir en estos debates porque yo investigo precisamente sobre violencia de género, específicamente investigo sobre violencia contra las mujeres en relación con derechos humanos y también mucho en relaciones de pareja que incluyen no solo los vínculos formales, sino todos los tipos de vínculos que hay ahora. Y en cuanto a las violencias que me han comentado que hay en la facultad, también me preocupa mucho que hay muchas violencias entre los estudiantes, o sea, un estudiante hombre, son los casos que me han comentado, yo no sé qué otro tipo de casos habrá, que agrede a sus compañeras, ¿cierto? Muchas veces no es precisamente en el espacio del aula, pero está relacionado con estas relaciones que se construyen desde el aula. Entonces yo creo que este es un asunto muy importante porque afecta los procesos de salud de enfermedad y porque tenemos que formar a las médicas y médicos en cómo abordar esta violencia, no solamente pues para sus propias vidas, sino cuando estos asuntos los tengan que atender cuando estén en el ejercicio profesional. Entonces, bueno, ese era el comentario que quería hacer. Gracias. Carlos, si te parece, o escuchamos a quienes tienen la mano levantada y dale. después haces tu comentario. Profesora Susana Osorno. Muy buenas tardes para todos. Gracias, profesor Carlos, por su charla. Yo tengo, pues, pese a que muchas de los puntos que usted toca son reales, no son falsos, tengo algunas diferencias. Y yo quisiera expresar la gran diferencia, digamos, citando a alguien que admiro profundamente, donde dice la expresión general, la expresión genérica como vulnerabilidades, segregación, poder del profesor, libertades, subalternidad, hegemonías que se usaron durante su conversatorio, lo pongo entre paréntesis para cerrar la expresión de la escritora, supone negar el problema específico y particular de género. Es una forma discursiva, de alguna manera, de fingir que no han sido las mujeres
género ahora incluye más que mujeres, pero pues en el texto está así, que no han sido las mujeres quienes se han visto excluidas durante siglos, que no es, esta es una frase de una escritora nigeriana que se llama Chimamanda. La violencia de género no es un problema nuevo en la universidad, no es un problema nuevo en el mundo, no es un problema nuevo en Colombia, y es un problema que supera incluso las diferencias económicas, las diferencias de clases y las diferencias incluso educativas. Es un problema que ha acompañado la estructura y el orden social del universo hace muchos años, no todos los años, pero hace muchísimos años. Entonces, a mí me gusta, pero es un gusto personal, me gusta, digamos, el tinte que usted le dio, pero a mí me gusta que los problemas, como este gran problema que para mí, que se presenta hoy en la Universidad de Antioquia, es motivo, a pesar de lo grave que es, motivo de alegría y no de tristeza, porque creo que es un triunfo de la educación. Y creo que es un triunfo de la educación que hoy todos estos grupos se sientan con el poder de denunciar aquello que ha sucedido y que muchas no denunciaron o no denunciamos cuando sucedió. La violencia de género va más allá del golpe, va más allá de la violación o del acceso carnal violento, va más allá de que te toquen la nalga. No sé si se han fijado en algunos de los carteles que pusieron dichos sencillos, comportamientos sencillos en los lugares comunes de los estudiantes. Yo en medicina diría el quirófano, especialmente la ronda quirúrgica, que es un poco más, tal vez ha sido un ámbito un poco más violento, un poco más hostil para las mujeres antes y hoy, pero no solamente la quirúrgica, sino muchísimos otros ámbitos de la medicina, diría que todos. Yo creo que hay cosas que hay que nombrarlas por el nombre propio, no es solo el deterioro del lazo social, no es solo un grito de desamparo, no son las violencias en el aula, porque hoy hay una expresión no de las violencias en el aula, hoy hay una expresión de la violencia de género en el aula. No es solo cuál es el tipo de estudiante de la Universidad de Antioquia y de sus carencias de tipo económico, etcétera. No, es que esta violencia existe en Harvard, esta violencia existe en Oxford. Lo que pasa es que el poder del profesor hace parte del orden social y hemos naturalizado un orden social que no voy a hablar de lo femenino y lo masculino, voy a decir, le pertenece al hombre. Ya. Profesor Joaquín Gómez. Gracias, compañeros. Gracias a Carlos por su presentación. Creo que abre una oportunidad muy interesante al diálogo. Y en ese sentido, yo quisiera como mencionar dos o tres aspectos fundamentales. Uno, que mencionaron mis compañeras que me precedieron, y es que englobar la violencia de género en las violencias en general y en un problema mucho mayor es negar las violencias de género. Y yo creo que si en algo hemos avanzado es precisamente en señalar las violencias de género como una parte de la estructura del sistema patriarcal, entendiendo el sistema patriarcal no como la dominación del hombre sobre la mujer, sino como dominación. Entonces, si somos conscientes, como lo decía Michel Foucault, que todos tenemos micropoderes, y efectivamente los tenemos, en medicina tenemos uno de esos poderes que es el poder del conocimiento, el tema está en cómo utilizamos esos poderes. Si ese poder yo lo utilizo
por ejemplo, para imponerle un diagnóstico y un tratamiento a los pacientes, o si ese poder lo utilizo para el diálogo, para la comprensión y para la concertación, que es otra posición totalmente diferente. En ese sentido, tanto Humberto Maturana como Claudia von Werloff mencionaban muy claramente el poder como dominación y cómo quien no se subyuga a ese poder como dominación, pues recibe todas las violencias que sean necesarias hasta que se subyugue o hasta que desaparezca. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy presente. Y estoy también totalmente de acuerdo con la compañera que me precedió en que el origen de toda esta situación no es propiamente digamos, los ambientes distópicos donde hemos crecido la gran mayoría, pero que a medida que se desciende en la escala social pueden haber ambientes más distópicos, no. Ese es simplemente la consecuencia de un sistema que desde arriba impone el poder como dominación. Y en el caso particular de las violencias de género, es la representación de la masculinidad, y hago la aclaración representación de, porque estas violencias pueden ser ejercidas por hombres y por mujeres, la representación de esa masculinidad como la forma de ejercer el poder sobre los otros y ejercerlo, como también se mencionó, de maneras sutiles, de maneras no tan sutiles, llegando a la violencia o llegando incluso hasta el homicidio. Entonces creo que este es un problema mucho más amplio, mucho más grande, que cobija a nuestra sociedad. Que se vean agudizados en nuestra sociedad, pues sí, es factible, pero que obedece a una dinámica superior donde los docentes universitarios utilizan su poder permanentemente para dominar a los estudiantes con la nota, con los comentarios que les hacen, con las exclusiones que las estudiantes denuncian en las diferentes rotaciones, con de una u otra manera el advenimiento de cierta solidaridad de gremio que oculta las denuncias, que las pospone, que no las tramita, que las deja estancadas y que la cosa no avanza. Entonces, yo quisiera pues mencionar este asunto porque creo que debemos prestarle mucha atención al uso del poder como dominación, y específicamente, y hay un libro muy interesante escrito por Roberto Castro y Joaquín Arbiti, cómo el sistema educativo en medicina en particular ha transmitido desde siempre un patrón patriarcal y un patrón de violencia contra el sexo femenino. Y no solo contra el sexo femenino, también contra gays, también contra lesbianas, también con población trans, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esta es la reflexión y yo también estoy dispuesto a participar en todos estos procesos de discusión y de toma de decisiones para tratar de transformar el ambiente que vivimos en la Facultad de Medicina. Muchas gracias. Profesora Silvia Gaviria. ¿Aló? ¿Me escuchan? La escuchamos y la vemos, profesora. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, agradecerle a mi profesor Carlos Alberto y a quienes me precedieron por las excelentes intervenciones. Yo quiero, pues, como a la historia de la medicina por su androcentrismo, porque realmente la historia médica ha sido escrita por hombres y realmente cuando hemos participado las mujeres en la historia, hablamos de las últimas décadas, a pesar de que hemos estado presentes a través de la historia de la humanidad. Esto nos hace estar en una posición de desventaja bastante grande, y a pesar de que en este momento somos mayoría en la población médica, todavía no nos hemos podido recuperar de tantos siglos de historia
sin estar presentes en la escritura. Pero yo creo que esta invisibilización pues la estamos trabajando y estamos logrando cosas muy importantes, y me parece que el hecho de que los hombres se estén ocupando de hablar al respecto es algo ya importante y es un avance, pero mi recomendación es que no les dé miedo hablar de lo que tiene nombre con su nombre, con el nombre tal como es, porque no hay que ponerle otro nombre a lo que tiene su propia denominación, y porque si no pierde valor. Y me parece que el análisis que hizo el profesor Carlos es muy interesante y es una aproximación, pero que hay que hablar con palabras más específicas. Y creo que la sensibilización en el campo de la medicina es muy importante, porque yo lo que he visto es que los estudiantes de medicina, y en especial he sido profesora de la universidad privada y de la universidad pública, y a mí me parece que realmente los estudiantes de la universidad pública son muy críticos y muy sensibles, y ellos no deberían tener ese hándicap y de miedo para que no ser recibidos porque son de la universidad pública. Por el contrario, tienen menos miedo de hablar que los estudiantes de la universidad privada. Yo creo que su estigma se debe a otro tipo de cosas, porque son generalizados por otro tipo de aspectos, pues que no es el momento para decirlo acá. Quiero también recomendar a Chimamanda Ngozi, para quienes no estén muy versados en el tema del feminismo. Me parece una escritora maravillosa nigeriana, que prácticamente con sus libros, que son cortos, nos enseña acerca de los conceptos básicos y acerca del feminismo, cómo las violencias contra las mujeres y la violencia de género es sumamente sutil. Y creo que nosotros tenemos que trabajar como profesores, y no solamente como profesores, como empleados de la universidad, de una manera transversal, estos temas de violencias, para que podamos sacar adelante el proyecto, porque si no, se va a quedar en el papel que se escribió recientemente y no se va a implementar. Esa era mi participación. Terminamos esta primera parte con el profesor Fabián Jaimes. Gracias, hermano. Que yo no sé, me parece muy bonito que tengamos una reunión tan nutrida y tan participativa. Yo no sé si estoy de acuerdo con todos los que me precedieron, estoy en desacuerdo con todos. Quizás eso sea lo valioso del asunto, que tenemos oportunidad de intercambiar diversas miradas. Lo primero que me parece grande resaltar, bueno, hay algo muy interesante en lo que dijo Carlos, pero yo no estoy seguro si nos aplica esa diferenciación entre el contexto, digamos, de indignación o el dominio de indignación en estos hechos versus el dominio reivindicativo. No estoy seguro si esa separación aplique para el problema que vivimos en la universidad, y ahí es donde viene mi preocupación sobre, no sé si estoy de acuerdo o en desacuerdo con ustedes. Yo, es probable que tenga el sesgo de mi formación clínica, pero siento que la solución de un problema parte como requisito fundamental del diagnóstico correcto del problema. Y creo que mi percepción de este fenómeno que vivimos en la universidad, que como ustedes muy bien lo han dicho, no es solo de la universidad, de todo el mundo, es que el homogeneizar, el emplear una única denominación que vamos a llamar violencia de género para agrupar tantas cosas tan disímiles, me parece problemático, porque de alguna manera nos borra la posibilidad de hacer un tratamiento correcto. Me explico. La homofobia es un problema extremadamente común. Mucha gente está en muchas partes seguramente teniendo sensaciones de rechazo hacia los homosexuales. Pero probablemente ese rechazo que sienten por X circunstancias educativas o lo que sea contra los homosexuales no tiene la misma connotación o no tiene la misma posibilidad terapéutica que tiene un escenario como el que mencionaba Susi, de que le cojan la nalga a una muchacha. Cosas tan digamos, problemáticas, criminales, como lo que se tiene que ver con las relaciones sexuales con los niños. Es decir, debe haber
una X cantidad de individuos en la población que se sienten excitados con los niños. Seguramente la mayoría de ellos nunca tienen que ver nada con ese ejercicio de su sexualidad porque saben a lo que eso corresponde. Entonces, todas estas cosas que nosotros llamamos violencia de género, yo creo que son problemas de base muy diferentes y que necesitan de enfoques diferentes. Lo que estaba mencionando Gladys y Marce lo que hemos entendido como machismo o lo que hemos entendido la discriminación hacia los derechos y las capacidades que tienen las mujeres es un problema histórico inveterado en la humanidad, que tiene un enfoque y un tratamiento muy diferente del que tiene el hecho de que en la universidad un profesor se aproveche su condición de profesor o de profesora para acosar al muchacho o a la muchacha, o a los dos. Entonces, yo siento que esa clasificación nos borra de base la problemática tan distinta que tenemos, que viene hace muchos años, y ahí es donde viene ese otro punto, que también lo mencionaron acá y lo mencionó, pues se derivó de la intervención de Carlos, y es que haya leyes, que esté escrito, debe estar escrito, yo no sé, pero debe estar escrito en el estatuto profesoral que uno no tiene por qué aprovechar de ser profesor para chantajear a un estudiante, a una muchacha o un muchacho con una nota para obtener favores. Es una cosa como obvia, pero hay calabazos que hacen esa cosa. Y la vaina se agravó tanto y miramos de una manera, o sea, fuimos tan descarados de mirar de para atrás. Me acuerdo del padre de Rux diciendo cómo es posible que dejáramos pasar esto. Hemos dejado pasar esto tantos años en la universidad que miren lo que estamos hoy. Miren lo que estamos hoy. En esos extremos que terminan convirtiéndose en algo que ya no sabemos. Yo siento que empezamos a perder el límite entre qué tanto nos favorece y qué tanto nos desfavorece. Si necesitamos una asamblea permanente, fue una discusión que tuve con los compañeros de filosofía, si necesitamos una asamblea permanente de 3 semanas para vigilar que se cumplan las cosas que obviamente se deben estar cumpliendo desde antes, estamos dándole papaya a un entorno que está pendiente todo el tiempo mirando la universidad pública en dónde la caga, para mirar a ver cómo nos cae, aún con un nuevo gobierno. Entonces, creo, en resumen, 2 cosas. Siento que es muy importante separar la problemática que tenemos entre el problema de la homofobia, el problema del acoso sexual, el problema de las ¿cómo se llame? La vulgaridad en el trato, lo que yo siempre he dicho, vulgarmente no sabe lo pedir. Tenemos que separar esas problemáticas y ponerlas en el entorno de nuestra universidad, a ver cómo nosotros en nuestra universidad impedimos que eso ocurra. Y siento que para poder hacer eso como universidad, como universitarios, como ser universitarios, necesitamos separarlos. Porque si lo seguimos poniendo todo en un costal, creo que vamos a seguir cometiendo los mismos errores históricos de hacer leyes que finalmente no terminan en mucho. Gracias. Los micromachismos, Fabián. Profesor Carlos Giraldo. A ver, yo le agradezco mucho a Fabián porque me parece que me interpretó bien. Yo naturalmente estaba expresando, por eso dije que era como una perspectiva disidente, porque hay un cierto saber oficial, una doxa, dirían los filósofos, sobre violencia de género y sobre el feminismo, que yo creo que ya es conocido, no porque sea conocido es despreciable, no, ni mucho menos, sino que yo creo que es bueno dialectizar ese tipo de planteamientos, porque a veces cuando de tanto hablar en los mismos términos y sobre lo mismo puede perder contenido, puede perder fuerza la conceptualización. Ese es pues como un capricho mío, pero yo creo que es importante. Lo otro, tal como lo decía Fabián, pues yo tengo, digamos, una perspectiva de metodología en la reflexión que es mucho más situada en términos de los escenarios y los contextos explicativos que de las categorías sustanciales. Por eso pienso más es en discriminar situaciones particulares en las cuales se puedan visualizar la violencia de género y otras violencias, porque uno podría decir que con el mismo argumento que se dice que hacer de la violencia de género una de otras violencias sería quitarle fuerza al concepto. Igual uno diría que invisibilizar las otras formas de violencia
también es problemático. Tal vez también habría que ponerlas en el tapete para no dejarlas de lado. Tal vez en circunstancias especiales es posible que confluyan unas condiciones de violencia y otras. Por poner un ejemplo, yo sí sé que la violencia de género está en todo el mundo, pero en la perspectiva que les decía de Amartya Sen, cuando hay una suma de vulnerabilidades y de desventajas, el riesgo es mucho mayor de que la violencia sea mucho más deletérea. Entonces, el hecho de ser mujer, claro, eso ya hace riesgo, pero si es una mujer pobre, el riesgo se duplica. Si es una mujer fea, el riesgo se triplica. Si es una mujer negra, el riesgo se cuadruplica. O sea, perdónenme la caricatura, pero lo que quiero decir es que sí, efectivamente, hay cosas que son muy generales, pero podrían tener particularidades, por ejemplo, de ese estilo, de que la suma de vulnerabilidades hace que la violencia de género se potencie a partir de los otros riesgos que pueda tener una persona en particular. Entonces, yo de acuerdo, coincido con ustedes en que pues, la forma que yo lo planteo no es la forma ortodoxa de ver el asunto. Quería plantear otra forma de verlo, una otra forma de verlo, no la forma verdadera, sino una otra forma de verlo, porque insisto que yo creo que la contrastación de puntos de vista es el hacer de los universitarios y de la sociedad en general, creo, en la posibilidad de construir conocimiento. Profesora Marcela Vélez. Sí, buenas tardes. Muchas gracias pues por la presentación. Yo creo que abre como toda esta discusión, este debate y gracias a las personas que me han antecedido, a Gladys además que se ha ofrecido para continuar la discusión que la podríamos hacer en una siguiente sesión, en una próxima sesión. Y al profesor Joaquín, bueno, realmente a todos, Silvia, a todos muy importante para esta discusión. Yo me quedé pensando que realmente esto también creo que vale la pena darle como su propio terreno a las violencias basadas en género, no hace parte de todo el proceso, no, me pego de lo que dice Joaquín, no puede pensarse como que hace parte de un problema general, creo que es una cosa particular que también trasciende algunas herencias de una sociedad patriarcal. Y en eso también digo que claro, que como dice Fabiana, hay que diferenciar diferentes formas que hay de violencia, pues llaman violencias en plural, porque hay diferentes tipos ahí y cada una tiene un manejo y una forma de tratarse diferente, pero también creo que también hay un sustrato en común entre todas ellas y es, por supuesto, gran parte de esta cultura y de esta herencia y de esta forma de crianza que es súper patriarcal. En las presentaciones que hace, por ejemplo, Bienestar Universitario mencionan para muchos hombres, profesores y estudiantes y empleados, existe a veces la dificultad de identificar qué es una actitud apropiada e inapropiada, porque creen que todo se puede, ¿sí? Porque están acostumbrados a que en términos de relacionarse con las mujeres, cualquier cosa se puede decir, cualquier cosa se puede hacer, cualquier cosa se puede manifestar, y no saben dónde están las líneas, no saben que están transgrediendo una línea que no se puede pasar. Entonces, creo que en eso es importante también toda la discusión para poder clarificar dónde están esas líneas. Y aparte de eso, siempre lo menciono, además de estas violencias basadas en género, también le queda a la universidad una cosa supremamente pendiente y es tratar de disminuir esas brechas que existen entre géneros en la universidad, en diferentes cosas que sabemos que hay una brecha, que hay menos oportunidades para las personas de sexo femenino, para los que tienen se reconocen con otros géneros, para los que son de otras razas, para los que tienen discapacidades, para los que tienen condiciones socioeconómicas diferentes a la clase media. Esas situaciones todas hay que ponerlas de relieve y la de la mujer es una realidad, no está metida en un bulto de cosas, es una realidad. Y yo creo que todo este movimiento en la universidad que se hace visible por las voces de aquellas valientes que empiezan a manifestarse y a hacer las denuncias, no es porque la universidad sea una cosa particular, no es porque la Universidad de Antioquia sea algo que haya que estigmatizar como que se están presentando problemas allá, es porque existen personas valientes
que en el escenario de una universidad que permite dar esta discusión, pues salen a hacerlo, pero yo no creo que esto sea exclusivo de la Universidad de Antioquia, y pues incluso pienso que en aquellas facultades como la nuestra, donde no ha salido, donde no ha habido una cosa más fuerte sobre lo que está sucediendo de violencias basadas en género, es porque todavía no hay, porque todavía existen muchos miedos para que las mujeres vengan a decirlos. Por ahí en alguna presentación donde estaba Sara y habían otras profesoras, discutíamos eso, o sea, en la Facultad de Medicina es un escenario propicio para que se presenten diferentes tipos de violencia, de profesores que comparten, porque así son nuestras prácticas, mucho tiempo por fuera de la facultad, turnos de 10 horas, 12 horas, en un hospital, fuera de la universidad, incluso a veces fuera de la ciudad. Es un clima propicio para que se presenten todas estas discusiones y todas estas situaciones, y nosotros no hemos llegado a ellas, y debe ser porque todavía hay un temor en lo que puede suceder, porque todavía no existen las condiciones, el ambiente para nutrir ese proceso democrático donde eso se pueda visibilizar y confrontar dentro de la facultad. Creo que no es que esto aparezca en la Universidad de Antioquia, porque en la Universidad de Antioquia hay muchas violencias y porque es parte de lo que vive la universidad como violenta y porque la universidad hay que estigmatizarla, sino que creo que hace parte de discusiones democráticas dentro de la universidad que permiten que el tema emerja. Y en donde no ha emergido es porque todavía hay miedos, porque todavía se está tapando y porque todavía existe temor a cómo se pueda discutir eso con las autoridades académicas y con las demás personas dentro de la comunidad universitaria. Juan Carlos Grisales, por favor, se identifica, que yo no lo conozco, y se presenta para conocerlo. Muchas gracias. Buenas tardes para todos los participantes. Usted tiene, Juan Carlos, 2 equipos conectados, que está haciendo un retorno. No. Listo. Ahí sí, perfecto. Bienvenido. Buenas Adelante. Buenas tardes para todos los participantes de esta reunión. Es la primera vez que asisto. Mi nombre es Juan Carlos Grisales. Soy médico general ya pensionado, egresado a la Universidad de la Facultad de Medicina en el año 91. Mi pensamiento respecto a lo que están diciendo es que en la universidad sí se ejercen varios tipos de violencia, las cuales algunas son más representativas que otras, más llamativas por la condición social. Digamos, la violencia basada en género y la violencia económica. Pienso que todo esto es una posición de poder, el cual se ejerce, como dijo otro de los participantes, desde arriba, o sea, desde el Consejo Superior de Directivas de la Universidad, se ejerce el poder. Como dice el profe Giraldo, él dice que hay que pensar en la universidad, pero yo también diría que la universidad debe pensar en los profesores, en sus empleados, en sus estudiantes y en todos los que hacemos parte de ello. Me llama la atención de lo que dice el doctor Giraldo, es la función de protección del maestro hacia los estudiantes. Entonces yo me pregunto, dado el contexto económico de nuestra sociedad, si un profesor ahora está preparado para eso o puede hacer una función de protección al estudiante, ya que sobre la mayoría de los profesores o muchos profesores se ejerce mucha violencia, en el sentido de que hay muchos profesores que son contratados por cátedra, que no tienen un trabajo estable, que tienen que trabajar en diferentes partes, que son presionados para cumplir su labor a como de lugar, teniendo que estar presente en diferentes sitios. Y muchas veces terminan como profesores como una forma de escampadero en un trabajo que para ellos es el único que les puede dar una supervivencia digna. A mí me parece que esto lleva a que se perpetúe el poder, ya que estos profesores probablemente no tengan mayor sentido de pertenencia a la universidad y bien van a seguir ejerciendo su poder sobre los estudiantes y las otras personas con que tengan relación.
Gracias, doctor Juan Carlos. Si quienes estén interesados en continuar asistiendo a la cátedra, me pueden solicitar en el chat o enseguida les escribo el correo electrónico donde pueden solicitar las invitaciones. Iván Rubio, igualmente no lo conozco. Iván, por favor, presentarse. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya nos conocíamos, yo había participado ya antes, pero por razones personales me había ausentado en varias charlas, en varias conferencias. Yo soy médico egresado de la Universidad de Caldas, cirujano plástico y estoy tratando de prender la cámara, pero no me la prendo. No, sí, ya lo recuerdo, pero sí, bien pueda. Adelante, a ver si soy capaz de activarle yo aquí. La cámara, no. Bueno, yo trabajo en Barranquilla, yo no trabajo en universidad pública, trabajo en universidad privada. Trabajo en una universidad privada que está en un punto intermedio entre la pública y la privada, diría yo, porque es una universidad que se inicia ofertando a estratos económicos bajos, pero paulatinamente ha ido convirtiéndose en una universidad que diría yo que en este momento ya hay alumnos de todos los estratos. Mi gran preocupación, teniendo en cuenta lo que dice mi compañero de estudios, Carlos Giraldo, es unos términos que él empleó de vulnerabilidad, de hegemonía del profesor, de abuso del poder del profesor, etcétera, etcétera. Yo sé que el tema es amplio, es complejo, pero yo voy a referirme básicamente a un punto o dos puntos. El primer punto es que yo hoy tengo un gran problema y es que los estudiantes no hablan, no discrepan, no protestan, no opinan. Y yo creo que tiene que ver con el miedo que le tienen al profesor. En una sociedad, como ya han mencionado varios, donde tampoco se les permite hablar, donde tampoco se les permite protestar, etcétera, etcétera. Entonces, curiosamente, yo me alegro cuando encuentro a un estudiante o generalmente a una estudiante, porque la mayoría son mujeres, que se atreve a discrepar. Y entonces cuando eso ocurre, yo las felicito. Le digo, así es que quiero yo que sean ustedes, que hablen, que participen. ¿Por qué creo yo que está pasando eso en estas latitudes? Pienso porque hay que tener en cuenta algo que yo veo con mucha frecuencia y me imagino que en todas partes es así. Tiene que ver con la soberbia del profesor, con la prepotencia del profesor, con esa actitud toda poco narcisista, diría yo, de que es el que manda, de que es el que sabe, etcétera, etcétera. Y que eso indudablemente inhibe al estudiante. Inclusive yo doy clases de cirugía y cuando los estudiantes llegan al semestre nuestro, nosotros los invitamos a que cuenten si tienen problemas de acoso o si tienen problemas de maltrato o si tienen problemas de agresión verbal o por parte de algún profesor, de algún residente. Y es difícil que cuenten, es difícil que hablen, es muy difícil. Entonces, yo pienso que el tema es muy, muy interesante y hay que trabajar mucho. Yo le dedico, de las 3 horas diarias que yo dicto clase, le dedico
le dedico 1 hora a que ellos actúen, a que ellos hablen, a que ellos interactúen. Y me cuesta bastante, pero con algunos lo alcanzo a hacer. Entonces, ya para terminar, creo que ya otros han hablado de esto también. También hay que reconocer que aún a mí me cuesta me cuesta mucho discrepar, porque es que en este país discrepar es un problema. Yo a estas alturas de la vida, cuando discrepo en los sitios donde yo voy, la gente se enoja, los directivos se disgustan y me ponen el rótulo de que yo soy complicado o problemático, pero simplemente porque pienso diferente. Incluso en hechos tan contundentes como encontrar un sitio donde yo considero que las condiciones no están dadas para operar o para hacer una pequeña cirugía ni siquiera, y entonces ya se rotuló de que el doctor Rubio es complicado. Es un tema bastante interesante, pero como ya han dicho algunos, demasiado amplios. Ese es el aporte que yo quiero hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor, si ya lo identifico, lo reconozco. William, no había visto tus mensajes. Existe en esta aplicación en reacciones un vinculito de levantar la mano. Esto se llama Zoom nivel 1, William. Adelante. No, en el mío no aparece, querido compañero. Ah, bueno, compañero, hágale pues. No, vea, yo primero me felicitara a mi compañero Carlos. Creo que es una reflexión bien interesante. Un primer punto que yo quiero resaltar es en lo que tiene que ver con lo que mencionaba sobre las normas y las leyes que pueden tener implicaciones serias. Uno es, por ejemplo, cuando todo el cuento del derecho, de los derechos humanos y eso han sido utilizados, o el derecho internacional, por los Estados Unidos para invadir y sojuzgar los países en nombre de la democracia y los derechos humanos. Recientemente una profesora de una universidad pública, no dar el nombre, fue demandada porque en una reunión de profesores a una directiva afrocolombiana o afrodescendiente le dijo que no podía estar porque era directiva, y la demandaron y la profesora tuvo que ponerse a hacer un proceso judicial, pues contratar abogados y eso. En España recientemente a una profesional de la salud, Katy López, está en proceso de investigación porque se expresó cuestionando la terapia afirmativa. Dentro de, digamos, recuerden que allá estaba en el proceso de aprobación de la ley para el cambio de sexo y eso, ¿cierto? Que incluso existe en Irán, ¿no? A pesar de que es ilegal el homosexualismo en Irán, existe la posibilidad de que se cambie de sexo. Entonces, simplemente esos 3 ejemplos para señalar que hay que ser cautelosos con ese tipo de normas, o sea, ratificar lo que dice mi compañero Carlos. El segundo elemento que quería mencionar es más para dejar en el aire un poco para las próximas disertaciones, y es que obviamente yo por las intervenciones que hicieron las compañeras entiendo que están, cuando hablan de género, hablan del género mujer, género hombre, masculino, femenino, y no están refiriéndose a otras definiciones de género que pueden ser muy controvertibles. Pero sí hay digamos, un debate desde el punto de vista ontológico y epistemológico acerca de la dualidad cuerpo-género, cuando se plantea el género como yo puedo ser lo que yo quiero ser. Entonces, planteándose desde el punto de vista materialista que esa dualidad es una dualidad metafísica que rescata mucho de lo escolástico
con relación a que hay una dicotomía o hay una dualidad entre el cuerpo y el género como el alma, el ser sin ningún otro apelativo. Entonces, ese es un elemento que pienso yo debemos introducir en el debate ontológico epistemológico acerca de este tema. Pero además, también creo que debemos introducir un debate ideológico y político en el sentido de que toda esta teoría queer debe ser debatida, sus orígenes filosóficos, sus orígenes políticos, digamos, a quién sirve esta teoría. Entonces ese es el segundo punto que yo creo que ahí tenemos que estimular que algunos de nuestros colegas filósofos, desde un enfoque materialista, pues se aproximen al análisis teórico, porque el debate debe ir más allá, ¿no? El tercer elemento que quiero señalar es con relación, bueno, se me fue la paloma, el tercer elemento que quería mencionar, pero bueno, el otro elemento que tenía presente es que muchas de las corrientes, porque estuvo bien lo que dice Silvia, no es un feminismo, sino feminismos. Hay una corriente feminista marxista que parece ser que el término patriarcal pues surge desde el marxismo y desde Engels, que fue el que usó el término patriarcal. Sin embargo, desde las nuevas corrientes del materialismo filosófico, cuestionan el patriarcado como un mito, hablan de mitos luminosos y mitos oscuros, como un mito oscuro. Entonces, pienso que hay una serie de elementos que yo he venido conociendo y que me parecería que hay que estimular que los filósofos y pues obviamente todos estamos filosofando, pero hay unos que tienen mayor formación filosófica, pueden acudir a este tipo de debates. Y finalmente, quería mencionar lo que mencionó el colega cirujano plástico, en el sentido de que controvertir en este país implica que lo trituren a uno, ¿cierto? Sea hombre o mujer, de tal manera que yo sí comparto plenamente lo que decía Fabián y lo que decía Carlos, y en contraste con lo que expresó Joaquín, que en realidad el problema que tenemos con estas corrientes postmodernistas, donde los grandes mitos desaparecieron y hay los pequeños mitos, es que, y es la causa, por ejemplo, de la caída del proceso constituyente en Chile, y es que todos estos pequeños mitos se desligan de los intereses y de las necesidades de toda la población. Es decir, aquí tanto los hombres como las mujeres somos explotados, oprimidos por la élite gobernante. Entonces, me parece que eso sería un reduccionismo, pretender que no se incorporen exactamente. Yo creo que las violencias afectan a los dos sexos de igual manera. Y creo yo que es importante que ese es un debate, un debate de unas posiciones contrarias que se expresaron en esta reunión, y que probablemente amerita profundizar ese debate. Ese punto se vio claramente que era discrepante. Y yo me ubico en aquellos que planteo que hay que integrar los intereses de toda la población y no intereses individuales, los intereses de los hombres y de las mujeres con respecto al poder y con respecto a la opresión y con respecto a la explotación y con respecto a toda por ejemplo, la colonización anglosajona protestante ideológica que se ejerce sobre nosotros, que uno de los elementos es la teoría queer. Entonces yo creo que me parece a mí que la recomendación es: bienvenido el debate, excelente la aproximación inicial que hace Carlos, me pareció, pues obviamente a pesar de que no se arrugó frente a los posibles riesgos de que se iba a meter en una encrucijada o en una, ¿cierto? Lo iban a triturar, pero
hizo las reflexiones que había que hacer y creo que obviamente hay que tener cuidado porque uno de los elementos que se ha planteado en otras partes del mundo, por ejemplo ahora reciente, ya con esto termino Iván, recientemente les recomiendo que se lean un libro que se llama Nadie nace en cuerpo ajeno, de dos escritores españoles, psicólogos, que precisamente se quejaban de que mucha de la controversia no es una controversia académica, ni sustentada, ni argumentada, sino es ejerciendo violencia, precisamente en los sitios donde ellos presentaban el libro. Entonces, digamos, ese es como, con esto termino, mi querido Héctor Iván. Muchas gracias, compañero. Terminamos esta sesión con la profesora María Cecilia Plester. Buenas. Cecilia, no, se te cortó. Muchísimas gracias. Esto se está. Cecilia, ¿No me escuchas? Sí, sí te escuchamos, pero apaga el video, por favor, porque yo sé las dificultades de tu conexión. Acá. Listo. Ok. Solo que te congelaste. Bueno, muchas gracias. Realmente es un tema muy interesante, muy importante, y sé que no es del agrado de muchos en la audiencia. Cuando se habla de las violencias, yo siempre me pregunto, ¿aprendió ese hombre a pasar líneas? ¿O dónde aprendió esa mujer a no conocer límites y le parece normal traspasar líneas? ¿Por qué lo digo? Porque las sociedades no se construyen solas, por una parte. Por otra parte, si uno hace el análisis cronológico de los sucesos hasta la determinación en las últimas, no nos asombre ver una mujer de que en este año en España en el primer semestre hubo 84 feminicidios, y que si ustedes pueden conectarse a la Deutsche Welle alemana, ya en ambos canales, tanto el que está en español como en alemán, hay notas, pequeños videoclips que dicen, de cada 10 mujeres, 4 mujeres son abusadas en Alemania. Prestemos atención y cosas por el estilo. Pero eso, y aunque Héctor Iván siempre que yo me devuelvo a la historia para una carta, una prensa del exterior, nada más de Bogotá. Hoy lo que hace que todo esto se vea tan contundente es la velocidad de las comunicaciones. Hoy podemos saber a los 2-3 segundos qué sucedió en Australia o en Inglaterra o en Chile o aquí mismo. Y eso hace un cambio también en conciencia. Creo que darle atención a los conceptos. ¿No me estás escuchando? Se está cortando, yo no sé por qué. Porque todo el tiempo se ha estado cortando también cuando los escuchamos a ustedes. Ah, qué vaina. No sé, pues es que usted sabe que a veces... No, sí, llegar desde aquí hasta allá es bastante... Internet de la universidad no es el más eficiente. Ah, bueno. ¿Cierto? Pero no importa. Cecilia, si quieres, complementa y escríbelo en el chat, que una parte de lo que has dicho ya lo habías escrito. Me demoró 1 hora. Escribí una parte. Sí. Es que se corta, Cecilia, qué lástima. Más lento, a ver si así no se corta. Lo que quiero decir es que creo que como vamos a reflexionar en los conceptos que nos conjugan justamente en la docencia, que es respeto,
ética, relaciones humanas. Yo no sé dónde acá el concepto de la hegemonía del profesorado, cuando en las últimas décadas hemos aprendido que la enseñanza es dialógica y al mismo nivel. Yo no creo ser de una escuela tan extraña ni rara, aprendida en las últimas décadas con la actualización pedagógica, diferente al 90% de mis colegas en la de Antioquia o en el país. Pero sí me llama la atención, siempre me ha llamado la atención la forma tan informal como se genera la relación docente-estudiante, parcera, y eso no es adecuado. Corrijamos. Busquémonos la forma de mejorar. Y vuelvo y les dejo la inquietud. ¿Quién enseña al depredador a divertirse y disfrutar con eso? Gracias. Gracias, Cecilia. Susana, una última intervención para dar la palabra nuevamente al profesor Carlos. Sí, yo voy a hacer una intervención muy cortita y más que discutir alguna idea que ustedes hayan dicho en este momento, me excusan, pero estoy entrenando la respiración sanitaria. Más que discutir alguna cosa que hayan dicho, es hacer una invitación, y es una invitación a reconocer en cada uno de nosotros y nosotras esas misoginias interiorizadas. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, dejamos de ser violentos. Susana, te recomiendo, también se te está oyendo muy mal y no se te está entendiendo. Te recomiendo que si puedes parar a riesgo de sufrir un infarto o alguna lesión, que pares y puedas hacer tu intervención. No, pero yo creo que no es por el ejercicio porque lo paré, creo que la señal no me escuchan, ¿cierto? Ahí te escuchamos mejor, ahí te escuchamos mejor. Bueno, perfecto. Listo. No, que era más una invitación a reconocernos en cada uno de nosotros y nosotras esas misoginias interiorizadas. Cuando nos empezamos a dar cuenta de eso, somos conscientes de eso que estamos haciendo, de eso que estamos pensando, de esa mujer que estamos juzgando, de ese chiste que estamos usando, empiezan a caer todos esos comportamientos que facilitan no solo la violencia, sino la justificación de la misma. Esos talleres de ¿tú qué piensas? ¿Qué misoginias interiorizadas tienes? Y empiezan esas frases que uno toda la vida ha dicho y que no se dio cuenta que eran misóginas y que están destruyendo a las otras mujeres o al amigo que es gay o a la amiga que es transgénero. Pues entonces uno deja de hacerlo, empieza a reconocerlo, empieza a darse cuenta que eso no está bien y deja de hacer lo que estamos haciendo ahora, y es normalizar lo que se ha hecho históricamente. Muchas gracias. Carlos, una última... Sí, bueno, no, muchas gracias a todos por sus comentarios. Lo que yo sí les pido es que no me mochilen el mensaje central de mi conferencia, que estaba en el título. Yo creo que para mí el aula, en el sentido amplio de aula, es la unidad básica de relación universitaria y relación educativa. Es ahí donde se han cristalizado todos los prejuicios, todas las ideologías de violencia y de discriminación de todo orden. Y creo que es ahí donde hay que deshacer eso. Y es a través del aula, una aula no hegemónica, una aula democrática, donde es posible hacer eso. Esa básicamente, todo lo que yo discurrí es para sustentar como que pensemos cuáles son las alternativas para abordar los temas, independientemente de que podamos tener diferencias en la forma de conceptualizarlos, pero ese es el espacio para mí. Y ahí debe haber un pacto social en torno al aula en la universidad. Yo creo que ese sería el factor de transformación. Muchas gracias para todos.
Muy bien, muchas gracias, Carlos, y a todos y todas quienes han participado y quienes estuvieron en esta sesión del día de hoy. La invitación pública, ya que lo hicieron también públicamente, a Gladys y a Joaquín, a que sean nuestros dos expositores dentro de 15 días, que tendríamos una nueva cátedra sobre este tema. Y mi invitación, Joaquín y Gladys, es a que tratemos de enfocar sus presentaciones a las violencias basadas en género, las violencias sexuales, en el espacio de la formación y del quehacer de nuestros... en salud podríamos ampliarlo, pero también en medicina. Nosotros somos un grupo de pensamiento humanista en medicina y sería muy interesante que pudiéramos aterrizar o especificar esta temática en el campo médico. Héctor, discúlpame una interrupción. Yo con el mayor de los gustos, pero en 15 días estoy de vacaciones en un lugar donde la conectividad es prácticamente cero. Entonces, si pudiera ser después, con el mayor de los gustos. Qué envidia, Joaquín. Pero es que no tuve vacaciones hace tiempo, las voy a buscar ahora. 3 de octubre, Gladys, Joaquín, porque dentro de 8 días, a ver, les recuerdo, dentro de 8 días, esta sesión de hoy ha sido una sesión extraordinaria. Dentro de 8 días tenemos